Nuevamente, señoras y señores, tratando de conectarnos para el último reporte médico respecto al estado de salud de Julio César. El tercer año del gobierno del presidente Moreno debería iniciar con la renovación no solo de sus prioridades y objetivos de corto plazo, sino también con la oxigenación de su gabinete ministerial. Dice una descripción coyuntural del analista Santiago Basabe. Sostiene el académico que hay ministros que tienen que irse y la excepción número uno de los que no tienen que irse, o sea, por eso es una excepción, es la ministra que este momento nos acompaña, la doctora María Paula Romo. Y otro ministro, el de Economía, tiene que afrontar el desenlace y el proceso de asimilación de medidas que él ha instaurado para otorgarle una solución medianamente significativa, por lo menos coherente, a la economía ecuatoriana, porque los desenlaces de una crisis económica podrían ser fatales para todos. Entonces, el guionista de esta política económica tiene que mantenerse, sostiene Santiago. Y asimismo, ministra, muy buenos días. Es un placer que nos ayude a inaugurar esta gestión informativa, este episodio informativo que lo hacemos, créanos, con una preocupación inmensa y con una tristeza. Ayer estuvimos en el hospital, pudimos visualizar el estado de Julio César y salimos como todos los que le conocimos de hace años, en mi caso un paisanaje muy amplio. Lo conozco prácticamente a Julio César desde que fui adolescente, pero un poco separaditos para esas edades centroizquierdistas que uno se ha manejado, ¿no? Igual que usted, ministra. Él, un hombre rotundamente conservador, hombre religioso, pero progresista. Esto querimos llamar el progresismo, que debe instalarse como una receta de vida en todos los ecuatorianos, pensando en los demás, solidarios. En fin, María Paula Romo nos honra con su presencia a través de la línea telefónica y nos pasa a comentar lo que para usted en términos personales significó este compañero de gabinete, no de gabinete, sino de cambio estructural de las políticas en nuestro país, de afrontar o confrontar en simultáneo desde diferentes andariveles una herencia que el pueblo todavía demora en reconocer, una herencia fatal, por varias vías. Se insertaron en el destino ecuatoriano y hoy estamos pagando las consecuencias. Pero lo tenemos que hacer en homenaje a Julio César Trujillo, que nos dio el mayor ejemplo de una formidable personalidad que ante los acosos significativos que ha tenido el destino nacional, él siempre salió adelante. Nos enseñó el camino. Liderar una instancia de esta naturaleza a dos hombres, en los que también hay que destacar el rol del presidente Moreno, inequívocamente también ha tenido una parte en este guión.
No sé qué quiera decirnos porque seguramente puede esto colegir hacer un día, una mañana, ojalá no con un desenlace fatal. Pero quisiera, por ejemplo, un comentario respecto a la personalidad y a la forma como Martita, la esposa de Julio César, ha afrontado la situación y ha prohibido a los cirujanos intervenir en un cuadro tan serio, en el mapa más complicado que tiene el organismo humano, el cerebro. Que se den las cosas como ellos son creyentes, que el Señor disponga, pero que no corramos más riesgos, que todo sea normal, que todo sea natural, que todo sea espontáneo, como leyendo lo que siempre le gustó al doctor Trujillo. Así es que, como notará, ministra, todos estamos incongruentes con lo que tenemos que decir, pero tratamos de hacerlo, no para sensibilizar, porque el pueblo ecuatoriano está enormemente sensibilizado y sufriendo las consecuencias de este mal que le vino. Para precisar a la ministra que lo que me cuentan son cosas muy graves. Julio César Trujillo se estresó en la última parte de su vida más o menos normal, pero que tenía los 5 sentidos para hacer las cosas, una capacidad impresionante para determinar rumbos, salidas jurídicas constitucionales, elementos de recambios muy importantes. Pero quisiera que nos cuente cómo en el gobierno, no todos, pero la mayor parte, están confrontando este insuceso para la vida nacional, perder a un hijo tan claro como Julio César Trujillo. Estamos muy afligidos y no sabemos entre nosotros cómo apelar medidas, soluciones, consejos. No hay nada que hacer, solamente un milagro. Y Dios está para eso. Así es que le dejo con nuestros oyentes para una descripción del momento que vive el presidente Moreno, usted tan cerca que trabaja de él, el resto de los miembros del gabinete, uno que otro que no permitió que el señor Julio César Trujillo, el doctor Trujillo, presidente del Consejo de Participación, arribe al Palacio Presidencial. Arribe al Palacio Presidencial. Entonces, él quería saludar al señor presidente de la República, agradecerle la confianza, y no logró, lastimosamente. Muy buenos días, ministra, perdone usted, son mis aficiones, son mis desesperos, los que estamos sintiendo, todos los que nos sentimos alumnos, amigos, paisanos. En su caso también, la sabiduría de Trujillo intervino en muchísimas coyunturas de lo que nos damos cuenta. Muy buenos días, ministra. ¿Qué siente el Palacio Presidencial este momento, el gobierno en términos generales y el señor presidente Moreno? Ministra del Interior, bienvenida, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Siempre un gusto saludarles, saludar a través de usted a sus oyentes. Como usted lo explicaba hace unos minutos, hoy el presidente Moreno esperaba al doctor Trujillo. Ya en estos últimos días de su gestión, precisamente tenían en agenda esta mañana unos minutos de reunirse, de conversar y de agradecerle al doctor Julio César Trujillo el papel que ha jugado en estos meses. En estos meses de transición, en estos meses de recuperación de la institucionalidad democrática,
Todos estamos conscientes de que no solamente se ha dado o han sido posibles por la voluntad en el país, por la voluntad del presidente Moreno en la convocatoria a una consulta popular que abrió este camino, sino sobre todo por la autoridad intelectual, por la autoridad moral, por la autoridad política de un personaje de la talla del doctor Julio César Trujillo. Para nosotros es muy claro el rol que él ha jugado en esta recuperación institucional, en esta recuperación democrática en el país, y por supuesto estamos muy apenados y siguiendo de cerca este quebranto en su salud que ha coincidido con el fin de una tarea titánica y de una tarea que en realidad ha hecho historia en el país. Ayer decía uno de los integrantes del Consejo de Participación, todo está definido, todo quedó a plenitud, porque Eduardo Mendoza, Luis Hernández, Pablo Dávila, Javier Zavala, Luis Macas y Miriam Félix López también contribuyeron y le ayudaron. Usted, una de las más fervientes, digamos, inspiradoras de enlace, nos comenta de un enlace que buscaba el doctor Trujillo mantener con el señor presidente Moreno. Usted debe conocer, y de hecho nos ha comentado que hoy debía haberse cumplido esa reunión entre el señor presidente Moreno y nuestro enfermo Julio César Trujillo Vázquez. Hoy debía haber ocurrido esa cita, digamos, de nuestros dos líderes. Le preguntaba. Así es. Tenían previsto reunirse la mañana de hoy en el Palacio Presidencial a propósito del fin de la tarea del Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Hubo un primer ensayo de que se pudieran reunir el día lunes, pero el día lunes fue un día incidentado, usted también lo comentaba, así que se reprogramó esa reunión para la mañana de hoy. Como le digo, el presidente recibió con preocupación, con tristeza, la noticia de este quebranto de salud, ha estado siguiéndola de cerca, conversando con los familiares, con los colaboradores del doctor Trujillo y pendientes de la evolución de este cuadro que también nos han dicho a nosotros es delicado. Muy agradecidos como todo el país del rol que ha jugado el doctor Trujillo en estos últimos meses en particular, pero ya habrá momentos para recapitular lo que ha significado su paso por el derecho, por la academia y por la política en el Ecuador. Como usted también lo decía, yo conocí al doctor Trujillo hace ya muchos años. Creo que los abogados en el país todos tenemos alguna historia que involucra al doctor Trujillo, a sus libros de texto, a sus conferencias, a sus clases. También tuve el privilegio de compartir con él la comisión del CONESUB, del Consejo de Universidades, que preparó un proyecto de constitución ya hace unos 12 o 13 años y creo que el papel del doctor Trujillo en la vida política, en la vida republicana del Ecuador ha sido especialmente importante, y en estos últimos meses lo que ha tenido que ver con el Consejo de Transición, en realidad un esfuerzo fenomenal y que en mucho se debe a la autoridad que él ha logrado imponer en difíciles decisiones. Así que desde el gobierno, insisto, seguimos con preocupación, con solidaridad hacia su familia, nuestros pensamientos con ellos, con el doctor Trujillo, y pendientes de lo que nos digan los médicos. Estamos, creo, como todo el país o como una buena parte del país. Me comentaba un personaje que le supo acompañar con benevolencia, con gran atino, porque le conoció a lo largo de estos últimos días. Me comentaba que el doctor Trujillo quería afianzarse en la seguridad de que a todas las personas que él designó en una multiplicidad de colegios y de colectivos, de comisiones, de consejos, que a él le correspondió conjuntamente con sus compañeros
Mendoza, Hernández, Dávila, Zavala, Macas y Félix López, les quería recomendar, a través de una intermediación de la prensa, a través de una exigencia, quería hacerles advertir, y me estaba por buscarme, para organizar un panel gigante que aluda a pedirles absoluta y total responsabilidad a las personas que este Consejo de Participación Ciudadana había designado al cumplimiento fehaciente de sus obligaciones éticas, que no le defrauden. Una de ellas, por ejemplo, de lo que yo recuerdo, una de ellas mencionaba Verónica Costa, una de ellas es la actual presidenta del Consejo de la Judicatura, la doctora Maldonado, si me está escuchando. El doctor Trujillo le pide que cumpla a cabalidad con la misión que él a usted le había encomendado, que no se desvíe en la ruta. Eso es lo que más quiere él, que todos los designados. ¿Cuál es su parecer, Francisco, usted que ha sido un confidente también del señor doctor Julio César Trujillo, una especie de hijo intelectual, en fin? Pero la ministra está aquí. ¿Usted tiene alguna referencia, un recuerdo para que conozca la Premier de la República de esta preocupación que tenía sobre los resultados que arrojen los cuadros humanos que él designó, que él seleccionó, acertada o equivocadamente, para que no le defrauden al país? No solamente él, Francisco. Está la ministra para escucharle a usted también. Gracias, Gonzalo. Un saludo al doctor Román, a la señora ministra. Bueno, Julio, en su lucha diaria y en este compromiso, yo decía ayer, un poco recordando, yo fui uno de los pocos que le decía que no acepte el cargo, que no acepte este consejo y esta designación. Y diría, perdí, cuando en la casa de él, en su departamento, la mayoría dijo, no, tiene que acudir Julio. Y él dijo, bueno, vamos a acudir. Siempre ha creído en las personas. Siempre ha tenido confianza en las personas. Y como suele decir, hasta que me demuestren lo contrario. Siempre que alguien quería nombrar algo desde la época de la Cámara Nacional de Representantes y tenía que él influir en ese nombramiento, siempre había alguien que se oponía y decía, oiga, no, este fulano es así, asado, esta señorita así, asado. Y él decía, pero démosle la oportunidad, porque quizá ya con la responsabilidad que se les entrega, tienen la necesidad de devolverle al país esto que es un acto de generosidad de la democracia, de oportunidad, pero que tiene que cumplir con las necesidades de la sociedad, no de un grupo, no de una secta, no de una actitud política. Entonces, Julio César Trujillo ha sido eso, un hombre que confía en la gente, pero que asimismo exige. Con él no había el momento que usted no cumplía, era muy severo también en decir qué pasó. Y ha separado a mucha gente de su entorno. Ha separado. Yo decía ayer que me comentaban en la noche en el hospital, le hemos acompañado este año en todos los avatares de lo que ha significado este trabajo. Yo decía, yo le he acompañado en estos 40 últimos años desde mi más temprana juventud. Y claro, Julio César es de las gentes que confía en las personas, que tiene fe en esto. Y en este último trabajo, Gonzalo, ha puesto tal convicción y tal ganas de lucha que yo estoy sorprendido la fuerza que ha tenido para llevar adelante estas designaciones que usted nos decía. No necesariamente han sido de gusto del mismo. En algunos casos no han tenido el voto de él, pero ha respetado y reclama para sí el cumplimiento de las tareas para las que han sido designadas. Y hay mucha gente que no le está cumpliendo, por lo que no se ve. Todavía claro, no vemos lo que hay, ¿no? El tiempo es corto, pero sí vale la pena que conozcan que antes de un desenlace o de una mejoría,
que Dios permita, pues él quería insistir, señalando nombre por nombre de los designados que él respaldó y sugirió que cumplan con su obligación, que le agradezcan cumpliendo con su deber frente al país, no a él, sino al país. Esa generosidad del doctor Trujillo y esa preocupación, si vale la pena que tenga usted la bondad también de comentarnos. Me siento honrado con la presencia del jurista Ramiro Román. Nos sentimos honrados con Pancho. Somos dueños de casa. Con la presencia de Gabriel Hidalgo. Señor doctor, bienvenido, muy buenos días a todos. Tenía que la ministra del Interior atender una importante reunión programada. Ser ministra de Gobierno en estas circunstancias ya no le deje entrar, pues, porque no queda más para gastarnos una broma, ¿no? ¿Qué broma? Tenga la bondad, doctor Román, y tenga la bondad, Gabriel, de formular una opinión respecto a esto que nos ha unido a todos. Por supuesto. Un gesto de gran amistad y admiración, de ejemplo, de Trujillo Vázquez. Gracias, mi estimado Gonzalo. Realmente para mí es un placer estar también con Francisco. Un saludo a toda la ciudadanía. Y realmente voy a comenzar con unas palabras que para mí hicieron eco y harán eco toda la vida. A mí me dirán viejo, pero no ladrón. Esas fueron las palabras del maestro Julio César Trujillo, cuando alguna vez algunos asambleístas le dijeron que era viejo. Él les dijo, vean, puedo ser viejo, pero no ladrón. Él siempre en la lucha contra la corrupción y todo lo que ha ido haciendo dentro de su vida, porque hay que entender, claro, yo lo conocí porque la amistad con mi padre fue muy estrecha, y realmente siempre se respetaron como juristas, como seres humanos y personas, ¿no? Siempre tengo el recuerdo de la lucha por los campesinos, por los indígenas, por los trabajadores. Así lo recuerdo al doctor Julio César Trujillo en su libre ejercicio. Y a doña Marta, que ha sido siempre su compañera de toda la vida. Una compañera que estuvo al lado de mi compañera, Janet, cuando nos enjuició el señor Polit. Estuvimos todo el día, yo creo que hasta perdiendo tiempo, por vez de hacer cosas más importantes, seguir haciendo las cosas que tienen que hacerse por el país. Pero en ese enjuiciamiento recuerdo que se levantó, recuerdo que nos abrazamos, salió a ver a doña Marta y la palabra más clara ese día fue: Ramiro, estos son unos miserables. ¿Qué quieren? ¿Qué pretenden? ¿Que nuestros huesos estén en la cárcel? Ahí deberemos entonces estar, pero no por pícaros. Eso es lo importante. Es decir, dos momentos que se vivió con el maestro, y yo siempre, y lo he dicho a doña Marta el día de ayer en el hospital, que realmente hay que tener mucha fuerza. Mire, yo creo que al doctor Julio César Trujillo siempre, independientemente ya de su estado de salud, él tenía presión alta, tengo entendido que eso pasó. Hay personas que lo han insultado. Hay personas que han pretendido descalificar desde fuera del país y dentro. No voy a decir nombres. Lo estresaron. Porque no se merecen, además. Porque yo creo que la valía de un ser humano con capacidad, con honestidad y más que nada con un ejemplo que nos ha dado a las demás generaciones, debe siempre ser rescatado. Pero eso significa que hay que tener valentía. Siempre yo creo que no hay que olvidarnos las cosas los ecuatorianos y ecuatorianas. Y hay que seguir luchando lo que el maestro nos enseñó. O sea, el maestro lo que hacía era afrontar las cosas, enfrentar las cosas, y cuando hablaba de las catervas y les decía catervas, claro, en el derecho los abogados les entendemos qué significa catervas, es decir, había muchos sujetos que estaban involucrados,
Y claro, les decía corruptos, y caterva de corruptos, es decir, muchos corruptos, demasiados corruptos. Mi país no puede vivir así. Yo creo que hay cosas y realmente yo espero, siempre yo creo que los ecuatorianos y ecuatorianas debemos tener esa fuerza moral para este momento que una de las personas, o así como el doctor Simón Espinosa, la doctora Isabelita Robalino, quiero dejar claro porque se conformó alguna comisión donde por obvias razones yo casi no estoy, porque yo no estoy realmente porque creo yo que las personas también no debemos ser eternos, los dictadores son eternos, o se quieren quedar en los cargos, yo no, creo que debemos continuar y el maestro lo que ha hecho es una cosa, estar en la función, estuvo en una función y está en la función, todavía no ha dejado de estarlo, está en el Consejo de Participación Ciudadana, presidiéndolo. Aquí todavía no ha habido una designación legalmente. Eso quiere decir que eso continúa y que su trabajo, y como usted decía, mi estimado Gonzalo, la doctora Maldonado tiene que seguir con el proceso de la Corte Nacional. Todos los procesos que se fueron creando a través de y dentro de los puntos de partida de lo que se manifestó realmente se tiene que seguir. Pero el maestro dio un ejemplo, fuerza, valentía, frontalidad y también, bueno, ahora que están allí, ¿qué van a hacer? Eso es todo. Yo creo que es lo mejor ejemplo que él nos está dando todo el tiempo, ¿no? A esta hora que dicen los médicos, recordando que a esta hora se iba a instrumentar una de las cirugías más significativas y de un gran desafío científico para el Hospital Metropolitano de esta ciudad y para sus distinguidos galenos, de sus distinguidos cirujanos especializados en las materias que requiere una intervención humana de excelencia. Pero los médicos del Metropolitano, a la cabeza el doctor Hervis, nunca se amilanaron y tuvieron a bien, obviamente, consultar con Marta Troya, la noble y queridísima compañera de vida de Julio César. Verónica Costa, que ha sido también este personaje que yo no alcanzo a darle la dimensión y el significado que ha tenido en los últimos meses en la vida y en la compañía de una dama de esta naturaleza proveniente de una familia tan virtuosa y distinguida de nuestra capital, con esa costumbre, con esa benevolencia y con ese cariño, porque lo ha tratado como él se merece, casi como una criatura hermosa. Cada rato refiere de esa manera y adjetiviza al doctor Trujillo de esa forma. Ya tuvimos una conversa con Berito, como yo le trato. Y la señorita Costa dice que estas fueron sus principales recomendaciones. Y cuando yo le pregunté, yo sé que la intervención debe ser tremendamente complicada, muy peligrosa. ¿Por qué Martita Troya, su compañera, no permitió una cirugía mayor, increíblemente mayor, que este instante seguramente debía haberse ya instalado en la sala de operaciones o de intervenciones de alta cirugía del Hospital Metropolitano? En este día justo estaríamos, pienso yo, o antes mismo ya Hervis y los demás médicos habrían resuelto intervenirle. Pero ella se opuso porque tenía y tiene el maestro unos parámetros bien difíciles. Nada está este momento, o nada ha estado en los últimos meses, y peor con un estrés y una insultadera
agresiva de un colectivo correísta, porque hay que decir la verdad. Usted tiene más acercamiento con ese episodio, Panchito. Gonzalo, sí, y saludos a Gabriel. Lograron también, prácticamente estresarlo al máximo. Mira, yo que le he acompañado, y yo le decía el día lunes, a los tiempos, yo también fui perseguido como una cuadra y media, con insultos. No se olvide, Gonzalo, que en otras ocasiones, cuando el correísmo estaba en pleno, había una camioneta sin placas, una Chevrolet Luz blanca, que iba a cualquier medio donde íbamos y se iniciaba la insultadera, 2, 3 cuadras de insultos. Entonces, yo, si bien creo que eso pudo haber causado un impacto periodístico, no es esencialmente yo diría, una razón para lo que le ha pasado a Julio César. Su salud ya tuvo algo parecido hace más de 1 año y medio quizá, pero tuvo una recuperación rápida, tanto que después, el 1 de mayo ya estaba desfilando, pese a su problema, ya estaba desfilando con los trabajadores. Julio César Trujillo ha tenido una voluntad de servicio al país, una vinculación a los indígenas y los trabajadores que creo que muy pocos ecuatorianos lo han tenido. Esto de que Marta se ha opuesto no es tan exacto, Gonzalo, pese a que hay un boletín de prensa que alude, sí. Pero la conversación con los médicos que ha tenido ella después de la valoración era si era o no conveniente operar. Y que si le operaban, cuáles eran las circunstancias, si no lo operaban, cuáles eran las circunstancias. Marta lo que ha dicho es que si es que la evolución puede seguir avanzando, se logra estabilizar y no hace falta una operación. Algunos decían ayer, pero quizá un drenaje, quizá esto, pero hubo una junta médica. Y entiendo que de las explicaciones que le dieron a Marta los médicos, ella dijo, bueno, entonces que vaya evolucionando, hasta ver cómo, lo que ha dicho el propio doctor Hervis y a los medios de comunicación, cómo se logra estabilizar. Entonces, yo le diría, pese a que algunos han señalado, he visto autoridades incluso diciendo que esos gritos, esos de 3 adentro, 7 afuera, de insultos, yo diría su lucha, su voluntad, hemos estado en peores circunstancias y no creo que le haya afectado tanto. La indignación es que le insulten así y que le han estado persiguiendo en nuestros últimos tiempos a donde él iba a estar. Y de hecho, y de ese hecho, diría yo, se han hecho eco algunos profesionales que con una actitud miserable han comenzado a poner adjetivos, han tenido adjetivos que uno no puede sino decir qué poco espíritu, ¿no? Pero profesionales además que algunos de ellos creo que han sido incluso alumnos de él, y uno puede discrepar con las personas, claro, puede oponerse, pero cuando de esa discrepancia pasa al calificativo y a la burla, lo que demuestran es su condición de miserables. Miserables que lo que quieren es, incluso en el dolor, aprovecharse para ver si es que el gobierno anterior y los que les representan quizá les tomen en cuenta para algo. Como decía el doctor Román, no hay que nombrarlos. Y yo creo que les damos a veces demasiados espacios. No hay que darles importancia. Que su actitud miserable y su espíritu de rata quede en ellos, Gonzalo. Y disculpe la indignación que tengo por eso, ¿no? Con toda razón. Verónica Acosta, buenos días. Gracias, Berito, como le dije ayer, por todo lo que usted ha hecho por el doctor. Y coméntenos, ¿cuáles serán sus últimas preocupaciones? Y no la angustia, pero sí el anhelo que primaba en él de reunirse con el presidente Moreno. Tiene que conocer el país y tiene también que conocer que lo que más él buscaba y propiciaba y exigía a su manera, ¿no? Porque no era un hombre
exigente con metodologías de mandón, ni de cosa por el estilo, ni de dueño de la designación. Hay unos que se adueñan de lo que ellos mismos han seleccionado y le comienzan a ubicar dónde tiene que hacer, que no, muy delicado, tremendamente delicado. Entonces, Berito nos dará cuenta, esto de que yo dije hace un rato, ¿verdad que es una recomendación para que todos me escuchen? Fiscales, juezas, presidentas de diferentes estamentos, especialmente judiciales, para que cumplan con su obligación. ¿Cuántos cuadros llevó el doctor Trujillo? Aceptado naturalmente por la mayoría de sus compañeros de organismo, compañeros de consejo, sus consejeros también. Llevó a mucha gente en la creencia de que ellos van a cambiar a fondo la situación, especialmente del andarivel de la justicia ecuatoriana. Y eso es lo que creemos, ya mismo la fiscal también quiere intervenir. Pero, ¿qué es lo que recomendaba precisamente, por decir algo, que aspiraba de la doctora Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura? ¿Un poco podemos ser infidentes? Tenga la gentileza. Buenos días, Gonzalo. Qué gusto poderme dirigir a usted y a la ciudadanía a través de Radio Democracia. Yo digo que yo siempre amanezco con Gonzalo Rosero porque tengo el honor de poder sintonizar su radio cada mañana y para mí es verdaderamente una fuente de información y además comparto con muchas de las expresiones suyas, me enriquezco de su conocimiento y también de la participación de quienes usted muy acertadamente invita a su prestigiosa radio. Quiero también decirle, Gonzalo, que la salud del doctor Trujillo está en un estado muy crítico, como todos sabemos, pero anoche tuvimos un pequeño aliciente. El doctor, cuando le saludábamos, cuando le conversábamos, esbozaba una sonrisa y alzaba su manito para agarrarnos la mano, lo cual nos dio una idea de que sí nos está escuchando y de que al menos reconocía las voces y pues trataba de demostrarnos que sí nos estaba, sí se conectaba con nosotros, lo cual en realidad pues fue un momento de mucha ilusión porque en ese estado de salud cada gesto, por pequeño que sea, pues implica que algo está sucediendo en el interior del cerebro del doctor Julito. Sobre la cita que usted mencionaba que el doctor había pedido con el presidente, en realidad que su afán y su único afán era despedirse de él, agradecerle por la confianza, pues y tal vez hacerle algún comentario que el doctor siempre quiso hacerle al presidente, pero que nunca tuvieron oportunidad de conversar los dos. Entonces por eso es que me decía el doctor, pídele al presidente que nos reciba, que me reciba. Quisiera conversar con él y quisiera pues obviamente agradecerle, no es que quiero pedirle ningún favor, sino hacerle llegar mi saludo y de alguna manera pues mi opinión sobre algunos de los temas que son de actualidad. Pero más allá de eso entiendo yo por las ocupaciones del señor presidente, en eso fue el viaje a España también, no pudimos acceder a esta cita, sino coincidencialmente hasta el último día que el doctor estuvo consciente, cuando yo me había dicho el doctor que ya que no nos recibe, escribamos una carta, como efectivamente hicimos la noche anterior, y al día siguiente, cuando revisé el correo electrónico, pues ahí estaba ya la confirmación de la cita con el doctor, como decía María Paula, justamente para el día de hoy, jueves a las 11:45 de la mañana. Le llamé al doctor y le dije, doctor, ya no tenemos que mandar la carta al presidente porque finalmente nos ha dado la cita. Y el doctor me dijo, pero ya es tarde porque ya no estamos en funciones. Le digo, doctor, todavía hasta que les den las credenciales a los nuevos consejeros, en realidad sí estamos todavía en funciones. Como usted bien sabe, sí podríamos todavía ir como autoridad usted a la presidencia. Entonces me dijo, habría que indicarles a todos los consejeros. Le digo, yo consulté con la presidencia y justamente como habíamos pedido una cita con usted, me han indicado que el presidente quiere conversar con usted. Pues me dijo, muy bien, entonces acéptale, agradécele y ahí estaremos. Esa fue la última vez que yo conversé con el doctor, que fue justamente esa mañana a las 10 de la mañana más o menos.
Luego ya tuve la llamada con la preocupación y la triste noticia de que el doctor se había puesto mal. Llamamos a la ambulancia y aquí debo hacer una cuña publicitaria de un sistema que ofrece el banco a los clientes y que en esa tarjeta se incluye el servicio de salud. Efectivamente, enseguida estuvieron allí a retirarle al doctor y nos fuimos al hospital, los médicos muy comedidamente, el doctor Álvaro Dávalos, desde el médico de cabecera, le recibió al doctor y junto con los otros doctores, con el doctor Hervis y otros médicos, y bueno, le atendieron enseguida al doctor. Lastimosamente el diagnóstico que nos lo dieron a los 15 minutos fue en el sentido de que tenía este derrame cerebral. Con todo esto, Gonzalito, le digo que lo único que nos queda en este momento, pues obviamente es confiar en Dios y estamos seguros de que su voluntad se hará, más allá del deseo que tenemos todos de que se mejore pronto el doctor y que podamos nuevamente contar con sus sabios consejos y con su presencia en este mundo. Claro, que Él permita, que Dios permita. Está en la otra línea telefónica la fiscal Diana Salazar, producto también de la credibilidad y del beneplácito de Julio César Trujillo y del pueblo ecuatoriano, de una gran parte del pueblo ecuatoriano que ha visto en ella la dimensión que hoy debe demostrarnos y que de hecho está estudiando expedientes, procesos inconclusos, votados por el batallón de fiscales. Yo sí adjetivizo, fiscales correístas que permanecen todavía en esos andariveles, bloqueando y boicoteando el ejercicio de buscar justicia para todos los atentados en contra de ustedes, estimados amigos oyentes, pobladores de toda condición social, de ustedes que votaron nuevamente por un reprise de un verdadero estigma para nuestro país, una cosa incomprensible. Y hoy tenemos que lidiar nuevamente con estos mismos sujetos. Ya verán a lo que nos impulsan. Pero estamos en otra dimensión. Y la fiscal Diana Salazar, previo a estas palabras de Gabriel Hidalgo, al que le entregamos este momento el micrófono número 1, responderá respecto, Panchito, a esto que usted necesita convalidarme, en el sentido de que el doctor Trujillo quería afanosamente que los designados cumplan con su obligación, cumplan con esa misión ofrecida por Julio César, comprometida por su honor personal al pueblo ecuatoriano. Que cumplan, doctora Maldonado, que cumpla, doctora Salazar. Yo le digo con un desespero significativo, porque no se nos van no hablo por las personas que este momento están prácticamente en conexión con nosotros, pero porque ha sido un afán desesperado del maestro Trujillo de que las cosas se den en homenaje a lo que el Ecuador busca, ¿no? Por eso le pido a usted que nos haga una premisa sobre lo que significa este momento para los ecuatorianos, esta situación de salud de Julio César Trujillo, nuestra esperanza. Gonzalo, buenos días a los doctores Francisco Rocha, Ramiro Román. Estoy encantado de compartir con ustedes, pero como nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven, estoy tremendamente dolido, tremendamente consternado, angustiado. Tengo la enorme esperanza de que el doctor Trujillo pronto se va a recuperar, porque las oraciones del Ecuador entero están con él. Él se va a recuperar y va a continuar entregándole más de su contingente profesional al Ecuador. Así que lo que puedo decir es que la agresión que ha sufrido es un antes y un después. Marca un antes y un después, no en la vida de un prócer, de un héroe de la democracia, de un estadista, sino de la institucionalidad misma. Ayer conversábamos con mis estudiantes. Yo soy profesor universitario, me dedico a esto, no soy político. Conversábamos justo sobre esto y sobre la relación entre esto y la fundación del Estado moderno, ¿no?
Hay un autor clásico de la fundación del Estado moderno que se llama Edward Burke, que escribía en 1790, casi un poquito después de la Revolución Francesa, cuando un pueblo es pueblo a través de las instituciones, es decir, tiene que la sociedad civilizarse. Lo que sucedió en este incidente como en los anteriores, porque no es el único, son varios incidentes que suceden y que agreden la institucionalidad en las personas. Francisco contaba que ha sido agredido varias veces y yo me solidarizo con él y con todas las personas que han peleado, que han luchado por la institucionalidad democrática constitucional del Ecuador y que por esa lucha reciben agresiones personales. Eso es lo que pasó con el doctor Trujillo, ¿no? Reciben agresiones personales y que estas agresiones quebrantan la salud. Ya no se trata para mí de correístas o anticorreístas. Para mí se trata de un grupo de miserables, de cobardes, ¿no? Que nos gobernaron, que nos estuvieron gobernando y que quieren recuperar el poder. Ya no se trata de una persona o grupo de personas cobijados bajo el apellido de un miserable. No, no, no. Se trata de un grupo de miserables que quieren devolvernos al estado de animalidad, de incivilizarnos. Porque en cualquier sociedad civilizada los reclamos se presentan respetuosamente. Y Julio César Trujillo representa, el doctor Julio César Trujillo, que además fue mi profesor. Y fue profesor de mis profesores, de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo. Profesor de profesores en la Academia de Guerra. Profesor de profesores en universidades de pregrado y de posgrado. Él ha sido maestro de generaciones enteras, no solamente de Derecho, sino de Sociología, de Ciencias Políticas y de Ciencias Militares y Ciencias Policiales. O sea, no se trata solamente de alguien que ha tenido la capacidad de compartir su vocación por la educación, por la ética, por el estadismo, sino además sus conocimientos técnicos sobre el manejo del Estado. Se trata de alguien que ha luchado desde su perspectiva ética en la institucionalización de la democracia. Y lo que sucede con este incidente es que la institucionalización de la democracia se pone en vilo. Son los anticonstitucionales o constitucionalistas, los antidemócratas, ¿no? Los antiderechos, versus la gente que queremos que el Ecuador recupere una senda institucional. ¿Qué ha hecho Julio César Trujillo durante todo este tiempo? ¿Qué ha hecho él, su equipo de trabajo? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, la Comisión de Lucha contra la Corrupción, el equipo de profesionales que ha rodeado al doctor Trujillo. Es precisamente eso, intentar y con mucha suerte lograr devolverle la institucionalidad política a este país que durante la última década ha sido saqueado, no solamente en sus recursos, sino además en sus principios éticos. Yo preguntaba ayer en las redes sociales, ¿quién es esa dama que enfrenta a pecho descubierto a estos maleantes? Y me responden, doña Verónica Acosta Espinosa. Tengo la suerte de mirarla a través de su pantalla porque este medio no solamente se transmite por audio, sino también por video. Y quiero felicitarla públicamente. Ya la felicité por redes sociales, cosa que es muy pequeño, porque las redes sociales apenas llegan a un público pequeño. Felicitarla. Porque estos maleantes encorvados, ¿no? Estos maleantes doblados por su propia indignidad, se enfrentan a una dama con un talante, con una rectitud, ¿no? Con autoridad. Y les dice tres cosas que a mí me parecen fundamentales. Tres cosas que me parecen fundamentales. Ustedes, más o menos las siguientes palabras. Ustedes no tienen derecho a reclamar nada. La mitad de los suyos, de sus líderes, están presos o prófugos. Son ustedes los que se robaron la plata. Son ustedes los que tienen que devolverla. Esas tres cosas les dice. Y la señora con un talante y con una autoridad muy propias de la gente digna. Y esa señora, esa dama, doña Verónica Acosta Espinosa, representa el talante, representa la dignidad del ecuatoriano que este momento está orando por la salud y por la recuperación del doctor Julio César Trujillo. Con lo cual, no hay tipos de ecuatorianos, no hay tipos de ecuatorianos. Los ecuatorianos somos dignos, los ecuatorianos rechazamos enérgicamente estas acciones del estado de animalidad
del estado de incivilidad. Rechazamos. Y rechazamos también a los pocos que quedan, que van a los eventos públicos a expresarse como lo que son. Miserables, como dijo Francisco. Miserables. Pero son pocos. Y a esos pocos hay que marginarlos. Es más o menos como en el deporte. A los más radicales, a los violentos, a esos se los margina, a esos no se los deja entrar, a estos no se los puede dejar entrar en el recinto de la democracia, en el recinto del Estado, ni en el recinto de la constitucionalidad, porque son poquitos y responden a un sector de interés que solamente quiso deshacer los cimientos, los pilares del Estado para gobernar en medio del caos. A esos hay que separarlos. Y a esta señora, como a los ecuatorianos que queremos un Estado que se reinstitucionalice, a esta dama, Verónica Acosta Espinosa, aplaudir, porque no nos queda otra cosa más que no solamente pedir la salud del doctor Julio César Trujillo, sino a través de la recuperación del doctor Julio César Trujillo, que entiendo será en los próximos días, porque mis oraciones están puestas en eso. Recuperar la patria y recuperar la patria sin la presencia de estos violentos que ojalá nunca más vuelvan y nunca más vuelvan a presentarse en elecciones para jamás volver a votar por esta gente. El doctor Trujillo se daba cuenta que él personificaba de alguna manera el anhelo nacional. Recordamos estas palabras. Me dicen que yo soy la última esperanza, cosas, digo, seré ciertamente, y le pido a Dios que me logre, que luego me dé gracia para entender bien esa responsabilidad y cumplirla bien, porque no quisiera defraudar a ningún ecuatoriano. Cosa igual debe pensar su coterránea, su paisana, la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Doctora, bienvenida, buenos días. Buenos días, Gonzalito, ¿cómo está? Es un gusto siempre acompañarlo, aunque sea por este medio en esta ocasión. Quiero que tenga la bondad de responder a este anhelo ferviente de el doctor Julio César Trujillo, de que no le fallen los cuadros humanos que él seleccionó para estas dimensiones de recambio concreto a la situación de nuestro país. Desde el primer momento en que el Consejo de Participación Transitorio depositó la confianza en Diana Salazar, tenemos la obligación, no solo legal, sino moral, de responder a este encargo, pero ahora con mayor razón. Ese legado que nos ha dejado el doctor Julio César Trujillo tiene que ser demostrado a través del trabajo tesonero para que él se sienta orgulloso de las autoridades que ha dejado designando durante este tiempo de reinstitucionalización del país. Que tenga la seguridad la ciudadanía, que desde la Fiscalía General del Estado le vamos a rendir honor y homenaje únicamente con las obras, con el trabajo. Y pienso que estamos dando ya los primeros pasos, la ciudadanía está conociendo las actuaciones de la Fiscalía General y se puede conocer que sí es posible comenzar a realizar de manera responsable las investigaciones que han estado represadas durante algún tiempo. El día de ayer hemos presentado un dictamen acusatorio en un tema relacionado con actos de corrupción, lo propio con el famoso caso del financiamiento de las campañas electorales. Entonces estamos dando respuestas y tengo la seguridad y la certeza que el doctor Julio César Trujillo va a estar muy orgulloso. Como nos dijo Verónica, él escucha, él sabe, él conoce. Tenemos que contarle las cosas que vamos haciendo para que él sienta la tranquilidad de que su trabajo y su legado está bien representado. Es lo que queríamos escuchar la fiscal. Francisco Rocha tiene este momento el uso de la palabra para que le sugiera alguna circunstancia igualmente importante. Doctora Salazar, buenos días. Buenos días. Bueno, el compromiso que asumió el doctor Julio César Trujillo al aceptar este gran reto le lleva a designar a las personas y claro, ya no depende de lo que pueda pasar. Esa es la designación hecha, ustedes han concursado, yo diría,
se sometieron a eso. Muchos ecuatorianos, algunos se quejan, pero no se sometieron al proceso, no estaban ahí, no han querido dar la cara en algunos casos, y en otros incluso pidiéndoles han dicho no, exponerme no. Usted ha tenido el valor ese de exponerse. Así es. Y yo le diría, doctora, todo eso que estaba guardado, incluido algunos cuartos que hemos descubierto que existían en la Fiscalía, ¿usted cree que con estos fiscales que tiene alrededor suyo, si usted no hace una reinstitucionalización de la propia Fiscalía, es posible responder no solo a Julio César Trujillo, ¿no?, sino a la ciudadanía? Así es, al país tenemos que responder. Yo considero que en la Fiscalía General del Estado, como en todas las instituciones, como parte de los seres humanos, hay de todo un poco. Estamos realizando una reingeniería en la Fiscalía, se están realizando algunos cambios que deben ser fuertes para algunos personajes que ustedes los refieren y que los identifican o los conocen perfectamente, y también rescatando aquellos valores que han estado por ahí, escondidos, y dándoles la oportunidad de demostrar que no solamente es Diana Salazar, porque este trabajo no puede ser un tema individual. Necesito la colaboración de todos los funcionarios, de todos aquellos que se quieran sumar a esta causa. Y aquellos que no, yo les he dicho, les he invitado, tengo un par de renuncias ya, espero que sigan presentando otras más, de gente que saben que en esta administración no van a poder seguir haciendo lo que venían realizando durante los años anteriores. Yo concuerdo con usted. Perdone, ¿cuántas renuncias dice haber obtenido con este exhorto? Por el momento tenemos 2 renuncias de fiscales que fueron identificados. Cuando tengamos... Necesitamos 100 o 1000. Poco a poco. Tenemos un mes. En un mes tenemos 2 renuncias. Cuando tengamos otro espacio, yo pienso que esto debe ser el día de hoy dedicado para conversar sobre el legado que nos deja el doctor Julio César Trujillo, pero cuando conversemos sobre los cambios que estamos haciendo, yo le voy a contar a usted, Gonzalo, y a toda la ciudadanía, quiénes son los fiscales que se están yendo. Otros han sido cambiados de tal manera que no puedan seguir haciendo daño en las causas, porque necesitamos dar respuestas al país, no solamente a una persona o a un grupo, al país. Y es un trabajo en equipo. En la Fiscalía también estamos coordinando con el Consejo de la Judicatura los procesos de evaluación para que podamos ir definiendo también qué personas vale la pena que continúen y quiénes no. Estoy segura que es la gran mayoría de funcionarios de la Fiscalía que tienen que seguir. Y esos pocos han hecho mucho daño, tienen que apartarse. Fiscal, muchas gracias. Muchas gracias de todo corazón. De todo corazón, porque estos empeños de Julio César, quiero que se vaya sabiendo que todo va a ser como él buscó y quiso a través del significativo nombramiento de figuras éticas en los andariveles más significativos de la justicia ecuatoriana. Si esta vez no hacemos justicia al pueblo del Ecuador, al verdadero pueblo, al de las virtudes y costumbres y valores bien enseñados y bien aprendidos, no a los desvíos sociales que hemos tenido que afrontar y confrontar en estas últimas etapas de vida nacional. Porque lamentablemente una sociedad se compone así, pero que el desenlace de Julio César sea motivado por el empeño de todas las personas que le demuestren exactamente lo que él ha recomendado. Señor doctor Román, sería el premio más importante para el respetable caballero que está en este momento en el hecho del dolor. Por supuesto, bueno, para mí también es un gusto escuchar a la señora fiscal general de la Nación. Creo
creo sinceramente que el maestro Julio César Trujillo nos dio ejemplo. Yo creo que hay que estar siempre positivos. Puede estar en el hecho del dolor, sabemos su estado crítico, pero yo creo que las personas que hemos estado con él, hemos aprendido a luchar, hemos aprendido a tener siempre valores, a entender lo que significa mantener la democracia en el Ecuador. Yo creo que eso es lo mejor que podemos, las generaciones más jóvenes, ir entendiendo que esto tiene que continuar con fuerza. Es la primera parte. Y la segunda parte. Creo sinceramente que el maestro Julio César estará feliz, y está feliz, porque según nos ha dicho doña Verónica Costa, ha movido la manito, se da cuenta de lo que pasa. Es decir, aquí no es que no nos entiende, sí. Él entiende realmente lo que está sucediendo y lo que realmente va pasando dentro de este país. En todo caso, mire, Gonzalo, yo realmente creo que hay que seguir los ejemplos, primero, pero el doctor Julio César va a recuperarse. Yo tengo la fe que se va a recuperar. Independientemente de todo lo que pase en aspectos médicos, lo que se tome determinaciones. Hay grandes profesionales que tienen que hacer su trabajo y tenemos que confiar en ellos. Pero nosotros siempre estaremos junto a él, a doña Marta, y yo creo a todo su trabajo. Porque el trabajo ha sido largo, ha sido totalmente positivo. Y más que nada, algo que es muy importante y que quiero hacer acuerdo ahora. Cuando él hablaba de la refinería del Pacífico, de Manduriaco y de tantas denuncias y de tantas cosas, él siempre decía, hay que recuperar el dinero. El Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer. Hay cosas que son importantes en este momento. Cuando realmente tenemos nosotros sus palabras más importantes, es cuando no hay que ser eternos en los cargos. Así decía él. Estamos en un momento determinado, por supuesto, pero no podemos estar en un lugar eternamente. Yo creo que esa gobernabilidad, esa posición que siempre demostró de una posición democrática, hay que seguirla manteniendo. Y más que nada a todos sus defendidos, a todos sus alumnos, a todos sus compañeros, y más que nada a todos los discípulos que siempre estuvimos cerca de él, compañeros de lucha en muchas cosas, en la lucha de derechos humanos, que realmente es una de las cosas más duras tal vez de realizar, porque se confronta con el poder. Pero yo creo que todo lo que ha ido pasando y va pasando es para que veamos para adelante. El maestro siempre vio para adelante. Él siempre nos dio un ejemplo de transparencia, de dignidad, pero siempre creía en un Ecuador mejor. Y un Ecuador mejor tiene que ser sin corrupción, recuperando los dineros de esa corrupción, y también algo que es muy necesario, poniendo en la cárcel a los que tienen que estar en la cárcel por eso. Pero en la cátedra lo que sí debemos entender del maestro, pues los libros, y le agradezco porque un obsequio de un libro lo hizo, y realmente lo único que puedo decirle es que él siempre leía. Mire, a su edad siempre andaba con un libro. Escuchen jóvenes ecuatorianos. Creo que lo que sí debemos hacer es seguir preparándonos, educándonos, y más que nada leyendo y formándonos en esa lectura. Él a su edad siempre mantuvo un libro en lectura. Yo creo que ese es un gran ejemplo que nos deja. Yo creo que siempre él y doña Marta, con todo respeto, le agradezco realmente las palabras del día de ayer, realmente que ha tenido que resistir también represión, juicios, estar sentada en audiencias, realmente oyendo insultos, porque a veces no es solamente la persona, no es solamente el maestro, no es solamente el doctor Julio César, es doña Marta.
y realmente ella todo el tiempo estuvo junto a él, y yo sí tengo que felicitar ese ejemplo que dieron ellos y que dan ellos como pareja, y que ahora toma una decisión o está planteando, dejémoslo que siga avanzando en el proceso mi marido. Y por obvias razones, con todo el respeto que debemos tener todos en eso, realmente quiero dejar, y tal vez sea lo último que diga, Gonzalo, porque tengo que continuar en una diligencia judicial. Realmente lo único que creo es de que todos los pequeños, cuando insultan, y recuerdo un maestro que tuve, decía, se insulta cuando se tiene impotencia o ignorancia. Y yo creo que es verdad. La impotencia, se sienten impotentes frente a un personaje tan grande como es Julio César Trujillo, pues. Y la ignorancia a veces, desgraciadamente, es el que no sabe o el que no entiende lo que pasa. Yo creo que eso es lo que ha pasado en los insultos que le han dado. Yo le agradezco, discúlpeme, Gonzalo, que tenga que retirarme, pero para mí es un gusto inmenso y realmente seguir deseando que el maestro se recupere y que lo tengamos con nosotros, pero que entendamos que seguimos luchando y tenemos que seguir haciéndolo con fuerza. Aquí nadie tiene que desmayar. Eso que dice la señora fiscal general, que va a seguir haciendo lo que tiene que hacer, es por el bien del país. Tenemos que pensar en nuestro país. Y tenemos que seguir haciendo desde el andarivel y el rol que tengamos nuestro trabajo. Y eso es el mejor gusto y María del Carmen Maldonado también necesita que tendría el doctor Julio César Trujillo. Yo creo que él estaría y está feliz si es que sabe que estamos cumpliendo lo que debemos hacer. Muchísimas gracias, doctor. Le pregunto a Verónica Costa, con todo respeto, ¿el doctor Trujillo sentía el apoyo ciudadano? ¿Cómo nos respondería? Porque alguna vez en últimos días nos dijo lo siguiente el doctor Trujillo. El día de ayer estuve en el cambio de mando militar, pero todos los oficiales, desde los generales hasta los mayores que estaban presentes ahí, se acercaban a agradecerme por la labor que hemos cumplido en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. En cambio me resurgió la esperanza. No se diga a la gente que la calle me aplaude, se solidariza conmigo, me reconoce la labor que he cumplido y todo lo demás, lo cual me reconcilie con el Ecuador. Este es el Ecuador de gente honesta, no de pícaros ladrones, que los que nos gobernaron los 10 últimos años. Y lo digo porque ya me consta. ¿Usted ha verificado ahora? Claro, ya vamos a ir con las denuncias de la corrupción de las gentes a las que hemos cesado. El país va a decir que se han portado bondadosos estos del Consejo Transitorio, porque por esto también debieron cancelarlos, destituirlos hace tiempos y mandarlos a la cárcel. Miren ustedes, Berito. Gonzalito. Mire, empiezo agradeciéndole a Gabriel. Creo que sus palabras son excesivamente generosas hacia mí. ¿Cómo no sentir indignación, por decirlo de alguna manera, escuchando a estos tres vivarachos ahí metidos dentro del auditorio de Cerclaves, insultando con qué vehemencia y grosería al doctor Trujillo, a quien yo he visto cómo ha trabajado, cómo se ha esforzado, cómo ha entregado su vida? El doctor Trujillo, la enfermedad, lo que está pasando ahora, en realidad que, como decía Francisco, a lo mejor no es causa de los insultos, pero es una suma de esfuerzos y de sacrificios que el doctor ha hecho, y además de preocupaciones. Usted recordará, Gonzalito, creo que en Radio Democracia el doctor dijo alguna vez, los errores los aciertos del Consejo son del Consejo, los errores los asumo yo. El doctor, con esa responsabilidad que le caracteriza, y me encanta estar hablando en presente y no en pasado de mi querido doctor Trujillo, él decía, todo lo que hemos hecho en el Consejo, que ha salido bien, es una felicitación para el Consejo, pero los errores los asumo yo, porque yo soy el presidente. Y en realidad le digo, Gonzalito, todo el esfuerzo que ha hecho el doctor, toda la preocupación que ha tenido en cada nombramiento, como usted bien mencionaba, que yo le comenté en algún momento,
el doctor tenía una preocupación con este Consejo Nacional Electoral, que decía, no puede ser, tanto que insistimos para que les nombren a estas personas y que nos defrauden por no poderse poner de acuerdo entre ellos. Por favor, decía, no saben trabajar. Los del Consejo Electoral. Perdón, el Consejo Nacional Electoral. Sí, así es. Se fastidiaba, se indignaba cuando escuchaba que algunos de los funcionarios a los cuales él dio su voto, dio su opinión favorable, no respondía de la manera que no él esperaba para satisfacción personal, para bien del país. Y usted menciona mucho a María del Carmen Maldonado, y yo tuve oportunidad de conversar con María del Carmen, con la doctora Maldonado. Ayer, justamente. Sí. Le dije, doctora, le agradezco mucho la visita del doctor, al doctor. ¿Cómo no quisiera que el doctor le pueda decir de su propia boca lo que siempre les ha dicho? Cumplan, por favor, con esta misión que se les ha encomendado, pero cumplan por el país, como él tiene ese modito de decir, cumplan por el país, cumplan por la patria, que tanto necesita de gente honesta. Hay un tema que a mí me impresionó y que le comento, aunque saliéndome un poquito de lo que estamos conversando, que el doctor decía, ahora entiendo a Velasco Ibarra, tu tío Velasco Ibarra, que yo tanto le critiqué cuando se declaraba dictador. Pero este país es ingobernable, decía. En este país solamente una dictadura fuerte, que respete los derechos humanos, pero que obligue a hacer bien las cosas, podrá sacar adelante al Ecuador. Me duele decirlo, decía, porque yo he sido un demócrata toda la vida y un demócrata de convicción. Pero ahora le entiendo a Velasco Ibarra por qué se autoproclamaba dictador, porque es un país ingobernable. Yo quisiera que la vida y el recuerdo y la memoria del doctor Trujillo, y ojalá por muchos años nos acompañe en este mundo, sirva para que el Ecuador verdaderamente se reinstitucionalice y que las autoridades que fueron nombradas por él tomen con esa absoluta responsabilidad el nombramiento, porque estamos entregándoles a ellos el país, la conducción del país. El doctor siempre quería, pues obviamente, que sus nombramientos sean los correctos, los perfectos, como decía, tenemos una Corte Constitucional de lujo. ¿Qué fe que le tiene a la Corte Constitucional? ¿Qué fe que le tiene a Diana Salazar? Porque el doctor tuvo oportunidad de conocerla prácticamente por dentro a Diana cuando tuvimos oportunidad de viajar a Londres. El doctor sabe que Diana va a responder y tiene la fe en que ella nunca le traicionará al doctor ni le traicionará al país. Y así en otras autoridades también, no me pongo a enunciar por el tema del tiempo, pero sí les hago un llamado, como le dije, Gonzalito, usted con sus palabras ayúdenos a exhortarles a cada una de las autoridades que han sido nombradas por el doctor a que cumplan con esa responsabilidad y con ese legado que el doctor quiso dejar al país, que quiere dejar al país en cada una de ellas. Así es que yo le agradezco mucho, Gonzalito, por haberme dado esta oportunidad. No, a ustedes. Pero también a usted mucha suerte, muchas bendiciones y mucha salud para que siga conduciendo con su programa la opinión pública de nuestro querido Ecuador. Que Dios le pague. Gabriel Hidalgo termina esta parte de nuestro informativo de opinión esta mañana. Bueno, mi saludo fraterno, mi abrazo fuerte a doña Verónica Costa, mi admiración también. Yo no la conozco personalmente, pero tuve oportunidad de mirarla en esta evidencia videográfica. La gente se acerca a grabarla y a, digamos, observar y admirar su ímpetu. Y yo la felicito porque en ese espíritu está el espíritu del ecuatoriano. Entonces, celebro la actitud de doña Verónica Acosta y le envío un gran abrazo. Esto no es un asunto se ha dicho, y se confirma que no es un asunto de ideologías. Los miserables quieren llevarnos a discutir esto en el plano de sus conveniencias. Esto no es un asunto de personas. Lo dijo Francisco, también lo dijo Ramiro. Hay profesionales que han tenido una trayectoria más o menos destacada y han querido llevar esto al plano de lo personal. Esto no es un asunto personal, aunque la persona del doctor Trujillo esté sufriendo en su salud, pero no es un asunto personal. Tampoco es un asunto ideológico, no se trata de un asunto ideológico. Ayer
El doctor Borja, expresidente del Ecuador, con su habitual sofisticación, es un hombre sofisticado, dijo, nosotros, Julio César Trujillo y yo, teníamos una amistad sui generis. Mientras yo era diputado del Partido Liberal y él diputado del Partido Conservador, confrontábamos dialécticamente, pero no personalmente, éramos amigos. ¿Por qué? Mejor, ¿desde cuándo la política empezó a ser el conflicto, la agresión, la estupidez? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo un par de maleantes se creen en capacidad de ir a un lugar público a insultar, a agredir, a menospreciar? ¿Desde cuándo tienen el derecho a creerse en capacidad de decir esto como lo dicen? Porque no nos podemos tratar con respeto entre ecuatorianos para fundar una patria en donde todos tengamos el espacio de discrepar. No, han sucedido, no la última década, en la última década se profundizó. Son décadas de política del conflicto. En la última década esto se profundizó y desgraciadamente se profundizó con alguien y un grupo de personas que creyeron que la agresión, que el insulto, que el menosprecio, que el conflicto era la forma de hacer política. Y esta no es la forma correcta de hacer política. La forma que podría ser correcta, porque lo digo desde un plano académico, desde un plano profesoral, modesto, pero profesoral. Digo, podemos discrepar. El doctor Trujillo ha sido maestro de maestros, y algunos de ellos, repito, han sido también mis maestros, y ahora yo soy maestro. Y ha sido maestro de liberales, de comunistas, de conservadores, de socialdemócratas. Y aquí no se trata de un asunto ideológico. Se trata de refundar las bases del sistema democrático que se alimentan, que se sostienen y cuyo espíritu está en la ética del respeto, la ética de la moral, la ética de la humildad, Es importante también decir esto porque, como decía el doctor Román, quien agrede lo hace por impotencia o por ignorancia. Si es impotencia es porque en su espíritu no hay la voluntad del respeto. Y si es por ignorancia es porque le faltó una guía que pudiera enseñarle cuál es el camino correcto para defender argumentos que solamente se consiguen a través de la información y la educación. A nuestro país le ha faltado para que dos pusilánimes, cobardes, maleantes, hayan ido a gritar como gritaron, de la forma que gritaron el día que lo agredieron al doctor Trujillo. Y en otras ocasiones, pocas, porque el doctor Trujillo reconoce que en la calle le reconocen. Lo abrazan, lo saludan a él y a su equipo. Pocos. Eso significa que el Ecuador ha fallado en su educación. Y esta gente que celebra, que son pocos los miserables, que son pocos los cobardes, que celebran la actual situación de la institucionalidad y del país. A mí me apena que en su humanidad, a mí me apena que se estén deshumanizando, convirtiéndose en lo mismo que se convirtió este tumulto de personas sin humanidad, sin alma. Son la misma gente de Pozorja, ¿no?, que liquidó a estas personas sin ningún cargo penal en su contra, ¿no? Lo mismo está sucediendo en sus almas. A mí me preocupa el alma de esta gente, la humanidad de esta gente, que no tiene ningún reparo en pararse públicamente y entre pocos cobardes, escondidos detrás de sus propias nimiedades, de su propia pusilanimidad, que son pocos, que son unos 5, que gritan mucho, que hacen mucha bulla, esconderse detrás de su propia vergüenza, insultar a una persona tan digna, que será recordada en la historia como la persona que reinstitucionalizó el país. Me refiero al maestro, al doctor, al maestro y maestro de maestros, doctor Julio César Trujillo.
Mis oraciones están con él, las oraciones del Ecuador entero están con él, un Ecuador mayoritariamente católico y también cristiano. Las oraciones del Ecuador entero están con él. Deseamos que pronto se recupere y pronto nos devuelva su presencia dignificante, porque él es, como se ha dicho muchas veces, la reserva moral del país. Somos un país del tercer mundo, pero no es solamente culpa de los gobernantes, sino también culpa nuestra. Nuestra conducta diaria es del tercer mundo, no es ciertamente de los países más altos. Tanto que cuando vamos allá, nos sorprendemos que los ecuatorianos en el extranjero son modelo, porque han cambiado de conducta. Ahora sí cumplen allá la ley, que no cumplen aquí. Aquí somos enfermos de ideología. Son de izquierda, en los discursos son tremendamente ideológicos. Son de izquierdas radicales, van a dar la vida por la izquierda. El momento que llega al cargo, demuestra que no han sido ni de izquierda ni de derecha, sino han sido corruptos. Ese es el problema también. No tenemos en cuenta la realidad en la que nos movemos y la realidad con los que tenemos que contar, que son los seres humanos. Los seres humanos somos falibles y al juzgarlos, tenemos que juzgarlos ciertamente por su pasado, pero no es suficiente. Que no tenemos en cuenta para nada los ecuatorianos es el tiempo, pero el tiempo es el que nos ayuda a realizar muchas buenas obras, que no van a dar los frutos el día de ahora, sino el día de mañana, porque el día de hoy a veces nos enceguece y nos obliga a actuar en virtud del oportunismo, que tampoco es buen consejero. Pero si tenemos paciencia y sabemos que lo que estoy yo haciendo es una partecita de la inmensa tarea que hay que realizar en el Ecuador, pero si lo que yo hago es útil y puede servir de modelo para nosotros, hay que hacerlo, cualquiera que sea el riesgo que se corre en eso. Las exigencias de la ciudadanía. Nosotros procuramos guiarnos por las exigencias del pueblo ecuatoriano, al cual nos debemos y al cual queremos servirlo. Creo que hemos logrado servirle en mucha medida, pero claro está que las exigencias del pueblo son mucho más grandes. Me dicen que yo soy la última esperanza, cosas, digo, seré ciertamente, y le pido a Dios que me dé gracia para entender bien esa responsabilidad y cumplirla bien, porque no quisiera defraudar a ningún ecuatoriano. Yo no soy eterno, y es la ventaja. No me siento eterno ni lo soy, porque soy temporal. Y por fortuna, y eso es una gran satisfacción, nuestro periodo va a terminar pronto, y ojalá termine más pronto de lo que ¿Eso es sabiduría? Es producto de mi vida, de mi experiencia. Yo he estado peleando siempre. No he estado del lado del poder, ni del poder económico, ni del poder político. Yo he estado más bien en contra del poder económico casi siempre. Exa y Democracia, los multimedios que informan la verdad. Inicio de